La lectura ahí, Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículos 20 hasta el versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Pueden leer conmigo. Y dice, el versículo 20 en adelante: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siquiera quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Vamos a orar esta mañana. Padre, hemos leído tu palabra y te pedimos esta mañana que nos puedas dar discernimiento, que nos des iluminación con tu espíritu para que podamos comprender tu palabra y poder, Señor, estar atentos esta mañana, que nada nos distraiga en nuestros pensamientos ni en nuestro entorno, que podamos estar concentrados escuchando tu palabra, meditando en tu palabra, reflexionando tu palabra y corrigiendo todo aquello que tu palabra nos indique, Señor. Ayúdanos, como dice el pasaje que hemos leído, a volvernos a tu reprensión, a volvernos a tu consejo, a volvernos a tus mandamientos para que nos vaya bien. Señor, gracias esta mañana. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que hemos leído esta mañana lo hemos titulado Un llamado a obedecer la voz de Dios. Un llamado a obedecer la voz de Dios. La sabiduría de Dios en los versículos 8 al 19 de este capítulo 1 fue presentada por medio de los consejos sabios de un padre a su hijo. Versículos 8 al 19, capítulo 1. Y vimos ahí un padre aconsejando a su hijo para que se aparte de las malas compañías. Pero ahora vemos que en los versículos 20 hasta el 33, donde hemos leído, la sabiduría de Dios es personificada, se le dan características humanas. Y en este pasaje las características que recibe la sabiduría de Dios es la de una mujer. La sabiduría de Dios es representada como si fuera una mujer. Es poesía hebrea y por eso se presenta de esa forma. Vemos entonces que la sabiduría en este pasaje que hemos leído tiene voz para clamar, como si fuera una persona. La sabiduría de Dios se le presenta como que tiene voz para clamar. En los versículos 20 al 21 se ve eso. Y tiene voz para hablar. En el versículo 23 lo expresa. También la sabiduría de Dios, como si fuera una persona, tiene manos. En el versículo 24 se ve ahí. Y también se le muestra aquí como una persona que puede aconsejar, que puede reprender, como se ve en el versículo 25 y en el versículo 30. También la sabiduría puede reírse, puede burlarse de las personas. En el versículo 26 se habla de que la sabiduría se ríe, se burla. Y también en el versículo 28 que leímos, vemos que la sabiduría puede escuchar, puede oír, puede negarse a escuchar a alguien. Pero recuerde, es poesía, es una poesía hebrea que ilustra la sabiduría de Dios como si fuera una mujer que tiene características
que hemos mencionado. Entonces, en este texto de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 hasta el 33, en este texto veremos 4 instrucciones a obedecer el mensaje de Dios a fin de que no suframos las consecuencias. Y vemos acá la primera instrucción en este pasaje es la siguiente: atendamos al llamado de la sabiduría divina. Atendamos, hermanos, al llamado de la sabiduría divina. Versículos 20 al 23. Y también tenemos una segunda instrucción aquí, y es: tengamos cuidado de rechazar la sabiduría divina. Versículos 24 al 28. Y la tercera instrucción que vemos acá en esta sección es: evitemos la sentencia por menospreciar la sabiduría divina. Versículos 29 al 31. Y la cuarta instrucción es: procuremos la bendición por obedecer la sabiduría divina. Versículos 32 al 33. Entonces, vamos a ver cada una de estas instrucciones detalladamente ahora. Y vamos a ver entonces, comenzando con la primera. La primera instrucción que tenemos aquí en cuanto a obedecer el mensaje de Dios a fin de que no suframos las consecuencias la primera instrucción es: atendamos al constante llamado de la sabiduría divina. Atendamos al constante llamado de la sabiduría divina. Versículo 20 al 23, y comenzamos con el versículo 20. Viendo esta instrucción, dice el versículo 20, y podemos leer juntos, y dice: la sabiduría, ¿qué hace? Dice el versículo 20, ¿qué hace la sabiduría? La sabiduría, correcto, clama en las calles, alza su voz, ¿dónde? En las plazas. El autor bíblico aquí, hermanos, guiado por el Espíritu Santo y en una forma poesía, la poesía hebrea tiene estas características, y entonces nos muestra la sabiduría de Dios como una persona que está clamando, como una persona que está hablando, como una persona que está proclamando, está dando un mensaje. Y esta sabiduría va por las calles, dice el versículo 20, va por toda la ciudad, va por las calles, va por las plazas también, va moviéndose como un predicador, como un profeta. Se mueve proclamando por estos lugares y alza su voz para que todos puedan oírle. Es como un predicador callejero, es como alguien que va por los mercados. Y usted de repente en algún momento ha andado por el mercado o tiene algún puesto o un negocio por el mercado y ve predicadores en esos lugares. Ponen un parlante muchas veces y proclaman la palabra del Señor. O hay personas que van caminando y van proclamando el mensaje de Dios. Es la idea que tenemos en el versículo 20. Y el versículo 21 nos dice también que hace la sabiduría de Dios, como si fuera una persona, como si fuera un profeta, como si fuera un predicador. Versículo 21 dice: la sabiduría, versículo 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí nuevamente expresa y usa esta palabra que dice clama. La sabiduría clama. Nuevamente nos da la idea que está elevando su voz, se está esforzando para que todos puedan escuchar su mensaje en medio del bullicio, en medio de las ocupaciones de las personas, en los mercados, en los lugares importantes, en los lugares públicos donde hay personas reunidos dentro de la ciudad. La sabiduría de Dios proclama su mensaje, habla fuertemente, quiere atraer la atención de todo el que va caminando, de todo el que está en una reunión. Quiere que lo escuchen, que escuchen su mensaje. Lo que vemos entonces, hermano, que la sabiduría de Dios se deja oír por todo lugar donde están las personas. El mensaje de Dios a la humanidad está en todas partes. Es la idea aquí. El mensaje de Dios está por todas partes.
Dios se deja oír tanto por el rico como por el pobre, por el empresario como por el campesino, por el letrado como por aquella persona que es iletrada, de modo que nadie tenga excusa. El mensaje de Dios se deja oír por todos lados, es la idea. Habla. Dios envía su voz, Dios envía sus mensajeros, Dios envía sus predicadores para que su mensaje pueda ser escuchado. Dios, vemos acá que se revela entonces a todos de forma general. ¿Cómo lo hace Dios? Dios se revela a través de la creación también. La creación se le llama la revelación general de Dios, donde toda persona, al considerar el universo, el planeta, la creación, puede llegar a una conclusión. Hay un ser superior, hay un ser todopoderoso, y lo lleva a concluir que ese ser todopoderoso es Dios. Pero también Dios se deja oír por medio de la predicación del Evangelio. Dios se deja escuchar para salvación a través del mensaje que sus siervos proclaman por todos lados. De tal manera, hermana y hermano, que ahí donde usted está, la voz de Dios puede oírse. ¿Cómo? A través de usted. Usted puede hablarle a sus compañeros de trabajo, usted puede hablarle a sus vecinos, usted puede hablarle a las personas que le rodean. Allí donde Dios le tiene, usted puede ser la voz de Dios para todos aquellos que están a su alrededor. De tal manera que somos llamados entonces a llevar ese mensaje que da salvación y que da vida eterna a las personas. Pero en el versículo 22 es interesante que aunque el mensaje de Dios se proclama por todos lados, a través de la naturaleza, a través de los predicadores, a través de las formas que Dios utiliza, en el versículo 22 hay una reacción de las personas. Proverbios 1:22 nos dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. En este versículo, la sabiduría pronuncia una queja y esa queja la hace en forma de pregunta a tres tipos de personas. En el versículo 22, el primer tipo de personas a las que se dirige la sabiduría de Dios acá son a los simples. Se dirige a los simples y les pregunta: ¿hasta cuándo amarán su simpleza? ¿Quiénes son los simples? Los simples son los ingenuos. Los simples son aquellos que les gusta vivir engañados. Uno dice, ¿les gusta vivir engañados? Es lo que el texto dice. El texto dice: ¿hasta cuándo amarán la simpleza, el engaño, la ingenuidad? ¿Hasta cuándo? Pero no solamente la sabiduría le habla a los simples, a los que les gusta vivir en el engaño. Hay personas que por más que usted les diga que algo es errado, que algo es equivocado, no quieren saber, quieren estar en el error, quieren estar ahí. Por más que la verdad llega a sus oídos, la rechazan, quieren el engaño, quieren el error. Eso es lo que el texto nos muestra. Pero el segundo tipo de personas a la que la sabiduría de Dios le habla es a los burladores. Y se les pregunta: ¿hasta cuándo disfrutarán de ridiculizar, de mofarse y de burlarse de los demás? Se le hace la pregunta a este tipo de personas. El tercer tipo de personas son los insensatos. Estos son los necios. Los necios. Y a ellos se les pregunta: ¿hasta cuándo aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo van a aborrecer el buen conocimiento, siendo indiferentes a la sabiduría de Dios? Y este tipo de personas abundan en nuestro medio, abundan en el mundo. Y la sabiduría de Dios acá les pregunta a ellos: estas personas están satisfechas de su estilo de vida, quieren seguir así, quieren vivir en el error, no aceptan el consejo sabio de Dios a través de su palabra para cambiar sus vidas.
Y en el siguiente versículo se les hace un llamado a estas personas a abandonar su rechazo al mensaje de Dios, porque están rechazando el mensaje. Versículo 20-21, la sabiduría se proclama, se anuncia, pero los simples no la quieren, los burladores tampoco, y los necios de la misma manera la rechazan. Por tanto, el versículo 23 se les habla a ellos y se les dice, 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí en el versículo 23, la palabra volveos que está ahí, es un llamado ¿a quién? A los simples, a los burladores y a los necios. ¿Y qué es lo que se les está mandando? Se les manda a que se arrepientan. La palabra volveos significa arrepentirse del rechazo, arrepentirse de no querer la reprensión, arrepentirse. Es decir, atiendan la corrección, atiendan el mensaje que están oyendo. Vuélvanse de su estilo de vida errado. Apártense de su pecado. Pero la sabiduría aquí entonces les dice que si se arrepienten de su error, de su vida, de su pecado en el que viven, les asegura, dice el versículo 23, he aquí, derramaré de mi espíritu sobre ustedes. La idea es, derramaré mi espíritu de sabiduría en ustedes. Y después les dice, versículo 23, les haré conocer mis palabras, es decir, abriré mi corazón, les daré a conocer el significado de mis palabras. Hermanos, eso es lo que la sabiduría de Dios está anunciando y proclamando. Todo aquel que escucha su mensaje se volverá sabio, entenderá el significado de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Aquello que hoy no entiende se hará claro a su mente y a su corazón, para que de ahí en adelante pueda vivir de la manera correcta que agrada al Señor. Así que entonces, hermanos, la sabiduría de Dios acá se ve en el versículo 23, que es como un manantial de abundante sabiduría para aquellos que se arrepienten del pecado. La inteligencia del Señor brotará en la vida de aquellos que se vuelven de su error al escuchar el sabio consejo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primera instrucción. La primera instrucción es: atendamos al llamado de la sabiduría divina. La sabiduría divina aquí, hermanos, es Dios. La sabiduría divina aquí en esta sección es Dios. Dios mismo, representado como si fuera la sabiduría, pero en forma de una mujer. Ahora, veamos la segunda instrucción en cuanto a obedecer el mensaje de Dios, a fin de que no suframos las consecuencias. Segunda instrucción: consideremos las consecuencias de rechazar la sabiduría divina. Versículos 24 al 28. Hermanos, hay consecuencias cuando yo no escucho la voz de Dios, cuando ignoro la voz de Dios, cuando rechazo el consejo de Dios. Hay consecuencias para toda persona, para todo ser humano, cuando rechaza constantemente oír lo que Dios tiene que decirle. Y dice entonces el versículo 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Aquí en el versículo 24 se mencionan las primeras reacciones negativas de los oyentes, de aquellos que han escuchado una y otra vez el llamado de Dios, aquellos que han escuchado una y otra vez el consejo de Dios, de aquellos que una y otra vez Dios ha enviado su palabra a sus corazones y no la han querido.
y la han rechazado y la han menospreciado. Entonces dice el 24 al 28, nos va a hablar de consecuencias sobre estas personas. Hay consecuencias que vienen por ignorar la voz de Dios, por ignorar la palabra de Dios, por rechazar el consejo de Dios. La sabiduría entonces aquí llamó y nadie quiso escucharla. Dice el versículo 24, extendió su mano a los simples, a los burladores, a los necios, en señal de ayuda y misericordia. Pero todas estas personas rechazaron la ayuda que se les ofreció. La sabiduría de Dios fue despreciada. Nadie prestó atención a lo que les decía. Y el versículo 25 dice, por cuanto llamé, versículo 24, no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien me atendiese, 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Aquí vemos en el versículo 25 que en vez de oír estas personas lo que Dios les ha dicho, les ha mostrado a través de su sabio consejo, a través de su palabra, todas estas personas hicieron caso omiso al mensaje, desecharon el consejo de Dios, no quisieron su reprensión, no quisieron que Dios corrigiera sus vidas, no quisieron. Es decir, cuando dice acá que no quisieron su reprensión, es decir, despreciaron todo su consejo. Dios les quiso advertir de las consecuencias negativas de vivir en el pecado. Dios estaba mostrándoles el error de su estilo de vida y no quisieron oír. Desecharon una y otra vez el mensaje de Dios. No les interesó para nada lo que Dios tenía que decirles. ¿Cuántas personas hay así? De Dios no me hable. Hábleme de cualquier cosa, pero menos de Dios. De Dios no. O cuando usted quiere hablarle a alguien del Señor, las personas mejor se van y lo dejan con la palabra en la boca. Las personas no quieren el consejo de Dios, no quieren la reprensión de Dios. Muchas personas lo único que quieren son las bendiciones que Dios puede dar, pero no sus instrucciones, no sus consejos, no su reprensión. Quieren al Dios de la bendición solamente, pero no al Dios que pone condiciones para esas bendiciones. Y como la gente rechaza, entonces Dios va a tener una actitud hacia ellos también. Esa misma actitud de aquellos que rechazan, que desprecian, que no quieren escuchar el mensaje de Dios. Hermano, esa misma actitud usted debe evitarla en su vida. El consejo de Dios, ¿dónde está para usted? El consejo de Dios, ¿dónde está para nosotros hoy? El consejo de Dios se encuentra en su palabra. Y usted nunca debe rechazar la corrección que Dios está haciendo de algunas cosas que están en su vida. Porque Dios no solo llama, no solo reprende, no solo le llama la atención al pecador allá afuera, a aquel que todavía no se ha rendido a Cristo. Dios aún a los suyos, a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de nosotros nos llama la atención a través de su palabra. Y si nosotros no atendemos al llamado de Dios, a aquellas cosas que usted está practicando, ahí que nadie lo ve, ahí que nadie la ve, ahí que nadie sabe humanamente, pero que Dios sí sabe, si usted no atiende el sabio llamado de Dios, el sabio consejo de Dios, a que abandone ese pecado, vendrán consecuencias para usted o para mí, vendrán consecuencias por despreciar la reprensión, por despreciar el consejo sabio del Señor escrito en su palabra. Si usted también, que está aquí esta mañana, rechaza el consejo de Dios a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios que nos habla cuando abrimos la Escritura y nos muestra que aquello que estamos haciendo está mal, y nosotros no hacemos caso, Dios, escucha esta mañana lo que la Biblia dice, Dios le va a tratar a usted de la misma manera que usted lo trató a Él. Versículo 25.
Mire lo que dice. También yo me reiré. ¿Qué va a hacer? Te hablé, te lo dije, te instruí, te envié mi mensaje, envié personas, te hablé a través de mi espíritu y no quisiste. Cuando vengan las consecuencias de tu necedad, dice el texto 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios tratará de la misma manera como fue tratado. Recuerde que el pasaje está hablando de la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios está hablando como si fuera una persona, pero es realmente Dios aquí hablando. Es Dios hablando. Cuando el versículo 26 nos dice, también yo, eso expresa un énfasis del por qué la sabiduría se reirá del mal de aquellos que la rechazaron y de aquellos que la evitaron. Da a entender que los ingenuos, los burladores, los necios se burlaron del consejo sabio de Dios. ¿Qué hicieron las personas? Cuando el texto dice, yo también me reiré, significa que las personas, cuando Dios les habló a través de su palabra, a través de personas, se rieron, se burlaron. Y entonces dice Dios, cuando te vengan las calamidades que yo te quería evitar, así como tú te reíste y no me tomaste en serio, versículo 26, yo me voy a reír de ti. Yo me voy a reír, me voy a burlar de ti. El texto nos muestra entonces, Dios acá se burlará de aquellos que se rieron, no consideraron su palabra seriamente. Se reirá de ellos. Así que, hermanos, tenga usted cuidado de estar ignorando lo que Dios le está diciendo en su corazón ya días, de repente. Apártese de esas cosas que nadie sabe, pero que Dios las conoce y que son pecado en su vida. Hay pecados escondidos en su vida. Mira, hay personas, hay cristianos, algunos cristianos, no todos, pero que están en pecado. Dios les está advirtiendo, ya días les está diciendo, a través de su espíritu en sus corazones, a través de la enseñanza bíblica, a través de hermanos o hermanas, les está diciendo, y lo ignoran, y rechazan, o se molestan por esa reprensión que Dios está enviando a sus vidas. Yo les digo esta mañana, tenga usted cuidado de ignorar lo que Dios le está diciendo. Tenga usted cuidado de estar ignorando ese pecado que está en su vida y que usted sabe que no está bien, porque al final del versículo 26 y hasta el versículo 27 dice lo siguiente. Dice la siguiente parte del versículo 26. No solo dice, yo también me reiré de vuestra calamidad. Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y el versículo 27 comienza diciendo que es la misma idea del versículo 26. Me reiré, me burlaré, versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Aquí el versículo 26, parte final del 26 y el 27 y parte del 27 nos habla de la sabiduría que representa aquí a Dios. Hermanos, aquí es Dios hablando realmente en estos versículos. Es Dios mismo representado como si fuera su sabiduría hablando. Y dice que se reirá de aquellos que han rechazado su enseñanza. Se va a reír de ellos cuando la destrucción que más temen le llegue. Yo pregunto, ¿qué es lo que más teme una persona? No lo sé, cada persona es distinta. Pero Dios dice, yo me voy a burlar cuando te venga lo que temes. Yo no sé usted a qué le teme, pero Dios se va a burlar cuando lo que usted más le teme le venga por su desobediencia, por rechazar el volverse a Él con todo su corazón. La Biblia entonces nos muestra acá que Dios se reirá cuando la destrucción llegue como si fuera un terremoto, cuando la calamidad repentina venga, es decir, cuando las desgracias que usted más tiembla
lleguen y la destruyan o lo destruyan como si fuera un torbellino que arrasa todo a su encuentro. La sabiduría divina, como si fuera una persona, se reirá y se burlará. Mire, hay muchos creyentes que están en disciplina y es disciplina divina. Han estado en pecado escondido. La disciplina les ha llegado. Y Dios dice, me burlaré de tus consecuencias. Me burlaré y me reiré por tu desobediencia, por lo que ahora estás enfrentando. Muchas personas están en disciplina divina. El trato de Dios les llegó. Y nosotros a veces decimos, ¿qué prueba es la que está pasando la hermana? ¿Qué prueba que está pasando el hermano? Y muchas veces no es una prueba, es disciplina. Las consecuencias llegaron y están sobre la vida de muchos, o de algunos, no de todos, sino de aquellos que están en pecado, que no quisieron oír la voz de Dios cuando estuvo llegando a sus corazones una y otra vez, para advertirles. Pero el versículo 27, en la parte final, tiene la misma idea y se puede leer así: me reiré, me burlaré cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Termina diciendo el versículo 27. La sabiduría se reirá de todos los que ignoraron y se burlaron del consejo de Dios, de la advertencia de Dios, y ignoraron las consecuencias de sus pecados. Acá nos da a entender que la sabiduría de Dios, que es Dios mismo realmente, no se va a compadecer de nadie cuando estén en las más duras angustias y aflicciones. Hermano, yo no había visto un pasaje donde Dios se mostrara a Dios complacido con el castigo del pecador y complacido con la disciplina del creyente. Ahí está. Versículos 26 al 27 nos muestra el lado de Dios complacido por la disciplina a aquellos que han sido desobedientes. Que la sabiduría se ríe en los versículos 26 y 27 y que se burla, hemos dicho, representa a Dios, y así es. Y aquí de que se ríe y se burla es una idea similar que se encuentra en el Salmo capítulo 2 versículo 4, donde Dios se ríe de todos aquellos que se oponen a Él y que se oponen al reino del Mesías, que se oponen al reino de Jesucristo. Entonces, que la sabiduría se está riendo y se está burlando es una forma poética hebrea para indicar que Dios tiene la razón para ser escuchado siempre y que Dios no debe ser ignorado nunca. Cuando Dios le hable, atienda, escuche, esté atento, esté atenta y cambie todo aquello en su vida que Dios le está mostrando que debe cambiar, porque Dios le quiere evitar las consecuencias. Pero si usted no hace caso y sigue en su desobediencia, cuando las consecuencias vengan, Dios se complacerá de ver el castigo que le ha llegado. Nosotros, hermanos, muchas veces somos advertidos de las consecuencias, por ejemplo, del adulterio, del robo, del chisme, de la calumnia, de la pornografía, del alcoholismo y de otras cosas, y no hacemos caso. Cerramos nuestros oídos a la reprensión interna del Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. Dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Qué va a pasar cuando le vengan las consecuencias de su desobediencia? Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Aquí lo que vemos, hermanos, que cuando estén sufriendo las personas
Y evite usted esto también en su vida. Cuando las personas están sufriendo por su pecado, dice el versículo 28, me llamarán. Es la idea de me invocarán. Esa es la idea que tenemos acá. Y invocar es cuando alguien ora a Dios, clama a Dios, pidiendo alivio de su sufrimiento. Cuando las personas estén clamando, Dios, ayúdame, Dios mío, dice el texto, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Me invocarán y no responderé. Todos aquellos que ignoran el consejo sabio de Dios, Dios hará exactamente lo mismo con ellos en sus calamidades. Aunque supliquen con angustia, Dios no les hará caso. ¿Qué no hicieron ellos, hermanos, en los versículos previos? Extendí mi mano, dice, y no me hicieron caso. Eso es lo que nos dice en los versículos que hemos leído, en los versículos anteriores. Se nos dice que Dios ha clamado, ha llamado a las personas y nadie quiso escucharlo. Dice el versículo 24, por cuanto llamé, ¿y qué hicieron las personas? No quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien me atendiese. Ahora, cuando las consecuencias vienen, ¿qué está haciendo Dios? Lo mismo que hicieron con él. Cuando te llamé, cuando te quise advertir, no me hiciste caso. Ahora que estás en tus consecuencias y tú me clamas a mí, las cosas invierten. Ya no soy yo clamando, advirtiéndote, eres tú clamándome para que te ayude. Yo te trataré de la misma manera que tú me trataste a mí. No responderé, no escucharé. Nos da la idea entonces que Dios no intervendrá. Dios no se dejará encontrar cuando a Él clamen. Dios guardará silencio, no contestará a sus peticiones de ruego, de ayuda. Será como si Dios no existiera. No sé si alguna vez le ha pasado eso. Clama y llama y Dios no responde. Clama y llama y Dios no está ahí. Pregúntese, ¿por qué habrá sido? La respuesta puede que usted la tenga en su corazón. Los necios rechazan entonces el consejo de Dios e ignoran la sabiduría de Dios. Y Dios hará lo mismo, lo rechazará, lo va a ignorar cuando más lo necesiten. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, y tenemos que atender la voz de Dios en todo tiempo, su palabra, su mensaje, su reprensión a nuestro corazón, porque nos quiere evitar las consecuencias del pecado. Ahora, la tercera instrucción en cuanto a obedecer el mensaje de Dios, a fin de que no suframos las consecuencias, la tercera instrucción es: evitemos la sentencia de menospreciar la sabiduría divina. Versículos 29 al 31. Y entonces nos dice el versículo 29. ¿Qué dice? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces acá la palabrita por cuanto, que empieza el versículo 29, esta expresión indica la razón o la sentencia que se va a pronunciar en los versículos 30 al 31. Debido al mal proceder, al irrespeto a Dios y su palabra, los simples, los burladores y los necios se han burlado, han ignorado a Dios. Y entonces nos muestra los versículos que siguen que ellos han aborrecido la sabiduría de Dios. Y aborrecer la sabiduría de Dios, mencionada en el versículo 29, hermanos, eso es lo mismo que despreciar a Dios. Desprecie la palabra de Dios, rechace la palabra de Dios a alguien, y es lo mismo que rechazar y despreciar y menospreciar a Dios. Búrlese de la palabra de Dios, y es lo mismo que burlarse de Dios. Es lo mismo. Por eso el versículo dice, por cuanto, 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová.
Entonces, los 3 tipos de personas mencionados en el versículo 22 hicieron 4 cosas que ofendieron la sabiduría de Dios. ¿Cuáles fueron? Y nos las va a resumir ahora en el versículo 29 y el versículo 30. ¿Qué hicieron? La primera cosa que hicieron es aborrecieron la sabiduría que nos lleva a temer a Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Proverbios 1:7, ¿qué dice? Leamos ahí qué dice. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el versículo 29 dice que aborrecieron, despreciaron la sabiduría y no escogieron el temor a Dios. O sea, ellos despreciaron a Dios mismo al despreciar su sabiduría, despreciar su palabra. Pero la segunda cosa que hicieron, versículo 29, es no escogieron el temor a Dios, que es el comienzo para ser sabio. Otra vez, versículo 7, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Entonces vemos acá que ellos han menospreciado a Dios mismo. Y el versículo 30 dice, la tercera cosa que hicieron, versículo 30, no quisieron ningún consejo mío. Esto está mencionado en el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Sino que desecharon mi consejo y mi reprensión no quisieron. Y la cuarta cosa que hicieron, en el versículo 30 dice, menospreciaron toda reprensión mía. Y esto está recalcado, está mencionado en el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, y el versículo 25 dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Está nuevamente recalcando las cosas que estas personas hicieron en el versículo 29 y versículo 30. Ahora, todas las personas entonces que hagan estas 4 cosas mencionadas en el versículo 29 y en el versículo 30, a ellos les sucederá lo que dice el versículo 31. ¿Qué dice? Versículo 31. ¿Qué va a pasar con estas personas? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Entonces, todos aquellos que aborrecen la sabiduría de Dios, que no escogen el temor a Dios, todos aquellos que no quieren el consejo de Dios, todos aquellos que menosprecian la sabiduría de Dios, versículo 31, lo que siembren van a cosechar. Comerán del fruto de sus malas decisiones. Dios los abandonará al resultado de su propia maldad. El castigo divino de los simples es ese, de los burladores y de los necios también. No solo el castigo de Dios acá, hermano, no solo consiste en dejarlos que hagan lo que quieran. Uno de los peores castigos que Dios puede darle a alguien, ¿sabe cuál es? Dejarlo que haga lo que quiere. Cuando Dios nos deja, hermanos, al ser humano o a cualquier persona, cuando Dios lo deja hacer todo lo que quiere, es el peor castigo. Porque las consecuencias que le van a venir serán terribles. Dios ya no lo reprende en su corazón. Dios ya no envía personas para que le aconsejen. Dios lo deja que haga lo que quiera. Es el peor castigo, que Dios lo abandone a sus prácticas. Y no solo eso, hermanos, no solo es terrible que Dios lo deje hacer lo que quiere, sino que también Dios lo abandona totalmente en el resultado de sus propias maldades. Dios lo deja que haga lo que quiera, y cuando le vienen las consecuencias, Dios lo abandona también ahí. Es el peor castigo que puede haber por rechazar el consejo de Dios y la instrucción de Dios. Así es que, ¿qué estamos viendo esta mañana? ¿Cuál es el título de esta mañana, de la enseñanza de esta mañana? Un llamado a obedecer la voz de Dios. Un llamado a obedecer la voz de Dios.
Y ahora vamos a considerar la cuarta instrucción en cuanto a obedecer la sabiduría de Dios, a fin de que no suframos las consecuencias. ¿Cuál es la cuarta instrucción? Procuremos la bendición por obedecer la sabiduría divina. Procuremos la bendición por obedecer la sabiduría divina. Y entonces el versículo 32 y 33 nos van a decir lo siguiente. 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Acá vemos entonces en el versículo 32, los simples se apartan de las instrucciones de Dios, los necios, los burladores, los rebeldes, todos se apartan de las instrucciones de Dios. Y el versículo 31 dice que hacer eso será su muerte. ¿Qué va a ser? Su muerte, consecuencias, será su muerte. Los necios cierran el corazón, no quieren aceptar la verdad de Dios. Y el versículo 32 dice, y su prosperidad, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es decir, su autoconfianza en ellos y en lo que tienen, en sus riquezas, en lo que han obtenido en la vida, eso será su destrucción, no su bendición. ¿Cuántas personas que no teme a Dios, que rechaza a Dios, que se burla de Dios, prospera? Y usted dice, ¿cómo prosperan los impíos? ¿Cómo prosperan los malos? Recuerde, si ellos han rechazado a Dios, eso será su destrucción, no su bendición. Es lo que el texto nos muestra. ¿Por qué? Porque ellos están tan confiados y seguros en ellos y en lo que han obtenido que creen que nunca les va a sobrevenir ningún mal, pero están bien equivocados. El mal les vendrá y Dios no los ayudará. Así que por más que le digan, ore por tal persona, bueno, si ha sido un impío y ha sido un perverso, ¿para qué va a orar? Si lo que le está viniendo, si está en consecuencias negativas, es la consecuencia de su pecado, de darle la espalda al Señor. Pero lo contrario va a pasar a todos aquellos que atienden la sabiduría de Dios y obedecen a Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? 33. ¿Qué dice el versículo 33? Mas el que oyere habitará ¿cómo? Confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién? El que oye la voz de Dios, el que obedece la palabra del Señor, el que sigue las instrucciones de Dios. Esto del versículo 32 vemos que es lo opuesto a lo que se ha dicho en los versículos previos, como el 32. Los que oyen la palabra de Dios, los que temen a Dios, los que practican la palabra de Dios, vivirán seguros, vivirán tranquilos, sin temor al daño, sin temor al mal. Es decir, no tendrán que preocuparse de las calamidades y de las desgracias mencionadas en los versículos 24 al 31. ¿Por qué? Porque ellos temen a Dios. No deben temer las consecuencias de la desobediencia, porque ellos viven de acuerdo a la palabra del Señor. Mire, la bendición del Señor. No deben temer las consecuencias. Así que lo que vemos entonces, hermanos, que en el capítulo 1, versículo 20 al 33, se nos ha hablado de la sabiduría como si fuera una persona que proclama, que habla, que anuncia el mensaje de Dios a la humanidad y que las está llamando constantemente al arrepentimiento de sus malas acciones. Pero también la sabiduría de Dios nos llama a nosotros, los creyentes, constantemente también a volvernos de las prácticas ocultas del pecado en la que estamos, para que no suframos las severas consecuencias de vivir en desobediencia al Señor. Entonces vemos acá
que la mayoría de las personas, como hemos visto, ignoran, rechazan, desprecian o se burlan del mensaje de la palabra de Dios. Y los versículos que hemos visto nos mencionan que estas personas que hagan esto van a terminar pagando las graves consecuencias de su error, como lo dice el versículo 24 al 32. Pero los que sí oyen y obedecen y no ignoran la palabra de Dios y la obedecen constantemente, gozarán de la bendición de Dios. Versículo 33 lo dice. Así que la buena noticia, hermanos, que nosotros tenemos acá es que esta sabiduría que se ha mencionado aquí, hermanos, esta sabiduría es un libro poético, es poesía. Entonces la sabiduría mencionada aquí no es una cosa, no es un concepto. La sabiduría es una persona. ¿Quién es la sabiduría? Es una persona realmente, es una persona, es Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseña la sabiduría de Dios por medio de sus palabras. En Mateo 13:54, hablando de Cristo mismo, se nos dice, y dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, y los creyentes verdaderos lo oyen, lo escuchan atentamente y lo obedecen. Lo obedecen cuando Él los llama al arrepentimiento de sus pecados en cualquier área de sus vidas. Lo obedecen para evitar contaminarse con las prácticas pecaminosas de este mundo. Y Jesús entonces, hermano, también nos advierte de las consecuencias si no nos apartamos del pecado. Nos advierte de la siguiente manera: Apocalipsis 3:19, que está hablando de una iglesia que ha caído en el pecado, que ha sido amonestada y no obedece. Apocalipsis 3:19 dice, está Jesús hablando acá en Apocalipsis 3:19 y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y arrepiéntete, hablándole Jesús acá a esta iglesia en Apocalipsis 3:19. Entonces, hermanos, vemos acá que Jesús es la sabiduría de Dios que proclama su mensaje al mundo para que el mundo se arrepienta de sus maldades. Tanto a nosotros, el Señor nos está llamando todo el tiempo, cuando estamos viendo lo que no debemos, cuando estamos escuchando lo que no tenemos que escuchar, cuando estamos practicando cosas que no debemos, el Señor nos está hablando constantemente. Pero al mundo también Dios, por medio de Cristo, lo llama al arrepentimiento de sus maldades. Mateo 14:17 nos habla del mensaje de Cristo al mundo y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy muchos ignoran el llamado de Cristo. Muchos están ignorando el llamado del Señor al arrepentimiento. Y muchos, como lo hemos visto en Proverbios 1:20 al 33, muchos rechazan el mensaje de Cristo. Muchos rechazan y se burlan del mensaje del Señor. Y muchos van a experimentar las consecuencias de despreciar la sabiduría de Dios por medio de Cristo, proclamada por medio de Cristo. Y esas consecuencias pueden ser la condenación eterna. Pero aquellos que oyen la sabiduría de Dios por medio de Cristo, llamándonos o llamando al arrepentimiento, recibirán la bendición más agradable y más maravillosa, la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer la voz de Dios. Hemos visto esta mañana un llamado a obedecer la voz de Dios. En Proverbios 1:20 al 33, en este texto,
Vimos 4 instrucciones en cuanto a obedecer el mensaje de Dios a fin de que no suframos las consecuencias. Y vimos, atendamos al llamado de la sabiduría divina. Vimos también, tengamos cuidado de rechazar la sabiduría divina. Y la tercera instrucción, evitemos la sentencia por menospreciar la sabiduría divina. Cuarta instrucción, procuremos la bendición por obedecer la sabiduría divina. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a pedirle al Señor que pueda ayudarnos para poder ser obedientes a su palabra todo el tiempo. Padre, te damos gracias esta mañana. Hemos escuchado proclamar tu sabiduría desde el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 20 al 33. Tu sabiduría clama por las calles, clama por las ciudades, clama por los mercados, clama en todo lugar, llamando a las personas al arrepentimiento, llamando a las personas a volverse a ti con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero muchas personas, como hemos visto, rechazan, se burlan, desprecian tu palabra y tu mensaje. Y entonces las consecuencias de hacer eso vendrán. Y cuando sucedan las consecuencias, tú, oh Dios, harás caso omiso de aquellos que te rechazaron, de aquellos que no obedecieron a tu mensaje. Señor, pero ayúdanos a nosotros también, como iglesia, como creyentes, a escuchar tu voz constantemente, a través de la lectura de tu palabra, a través de la palabra predicada, Señor, y todo aquello que estás mostrando en nuestra vida, que está mal, que está incorrecto, Señor, que podamos abandonarlo, que podamos confesarlo, que podamos volvernos arrepentidos a ti, Señor, para no sufrir las consecuencias que trae el pecado. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por la bendición que trae oír y obedecer tu palabra. Ayúdenos a obedecer su palabra todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos esta mañana. Amén y amén.